Cordial saludo, estimados compañeros y docentes de la comunidad neogranadina. Mi nombre es Laura Heredia, soy estudiante de Ingeniería Informática y a continuación les vengo a exponer mi trabajo sobre la ética. ¿Qué es la ética? La ética como rama de la filosofía analiza objetivamente el comportamiento o cada acción o hecho realizado por el individuo frente a lo que él considera según su moral. Asimismo, al ser una ciencia de estudio aplicada, también proporciona herramientas para que, en el caso de los profesionales, puedan tener una visión más amplia de los conceptos que de la ética depende durante la ejecución de sus labores y cuenten con la autonomía para de esta manera lograr un equilibrio entre la ética y el desarrollo de la actividad. ¿Son la ética y la moral la misma cosa? Aunque durante toda la historia de la humanidad se han confundido estos dos términos y están estrechamente relacionados, no son la misma cosa. Sí tienen que ver el uno con el otro, pero son términos totalmente distintos, como lo aclara Gustavo Bueno en su video Ética y Moral, entendiendo que la moral es subjetiva de acuerdo al medio, la cultura y la sociedad del individuo, mientras que la ética se rige bajo la conciencia, es objetiva y parametrizada de lo que como humanidad hemos aprendido que puede llegar a ser bueno y que puede llegar a ser globalmente considerado como malo. Por ejemplo, el caso de quitarle la vida a un ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Gustavo Bueno en su video Ética y Moral nos explica lo siguiente: la ética no se define por el origen de las normas, sino por su objetivo, lo contrario a la moral, que a su vez todo ser humano desarrolla, sin objetivo, sino bajo una enseñanza. ¿Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? Según lo explicado por los autores, no bastaría únicamente un curso de ética para darle una dirección a nuestros juicios morales y con ello nuestras prácticas sociales, sino como lo explica Adela Cortina en su video ¿Qué es y para qué sirve la ética? Todos los seres humanos somos inevitablemente morales, ya que a todos nos fue asignado como la lotería, el carácter al nacer, el cual nos regirá. Ese carácter se va forjando cuando recibimos un estímulo de nuestro medio y nuestro subconsciente busca las millones de alternativas para responder ante él mismo. Como lo explica Adela Cortina, la moral no se puede entender como el idioma. Cada uno aprende un idioma de acuerdo al medio y sociedad en la que nace, pero cada individuo es libre de aprender otros idiomas. Eso mismo pasa con la moral. Hacemos y aprendemos de la moral de nuestro entorno. Sin embargo, tenemos la capacidad de aprender nuevas conductas de acuerdo al medio donde nos desarrollemos. Por eso, para concluir, no solo depende de lo que se aprende en un curso de ética, sino también del medio que nos rodea, de las personas que conocemos y de la cultura de la cual hacemos parte para mejorar o cambiar ciertas prácticas. En esta oportunidad, los dos sistemas éticos que les quiero compartir es el estoicismo y el neoplatonismo. Un poco sobre el estoicismo. El estoicismo es un tipo de filosofía con la finalidad de enseñar a los individuos cómo llevar una vida más tranquila y plena con prácticas cotidianas que le ayude a alcanzar la felicidad y de la misma manera mantener la calma cuando se atraviesan ciertas situaciones adversas, donde la mayor fuerza de esta filosofía es entender que no todo depende de nosotros y que si las cosas externas no pueden ser controladas por nosotros, debemos aceptarlas tal y como vienen y entender cuál es el mensaje que la vida nos quiere enseñar.
El ejemplo que les quiero compartir en esta oportunidad sobre el estoicismo es con el personaje de la película Kung Fu Panda, el maestro Tortuga, quien en un argumento de la película le explica a Panda que no debe estresarse demasiado por el pasado o por el futuro que le espera. Debe disfrutar del presente el del cual es dueño, y precisamente esa es la máxima del estoicismo. No preocuparse por el pasado que no podemos cambiar, ni por el futuro que es incierto y tampoco podemos controlar, sino disfrutar del presente que tenemos tal y como nos llega, tal y como lo tenemos. Sobre el neoplatonismo. El neoplatonismo es una filosofía enfocada en vincular lo material y lo espiritual a través de la explicación de la ciencia, sin dejar de un lado a Dios, en temas tan polémicos como lo es la creación, ya que la máxima de esta rama de la filosofía es que todo lo que existe proviene de uno y vuelve a uno. Ese uno es Dios. Esta rama de la filosofía es una fusión entre la filosofía platónica y la religión cristiana, que si bien estudiaban el origen de las cosas y las explicaciones lógicas de su creación y desarrollo, la máxima de esta filosofía siempre se enfocaba en explicar que independientemente de su desarrollo, el origen de todo es Dios. El ejemplo que les quiero compartir sobre el neoplatonismo es de la película Dios no está muerto, donde dos protagonistas tuvieron un debate a lo largo de la película, ya que uno negaba conciencia la existencia de Dios y por otra parte el otro protagonista, apoyado de estudios científicos, se encargaba de demostrar que Dios sí existe. Ahora bien, sobre el secuestro, ¿es moralmente aceptable? Para algunas culturas, en pleno siglo XXI, aún es moralmente aceptable este tipo de prácticas. Pero se puede decir que a nivel mundial estos hechos son repudiados y prohibidos, y se han mejorado estas prácticas a partir de la publicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde explica lo que a la época parece obvio, que todos los seres humanos nacemos con derecho a la libertad, tal y como le explica el artículo 3 y 4 del mencionado documento. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud o la trata de esclavos está prohibida de todas sus formas. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? Desde donde inicia la historia, en la mayoría de los libros se relata que los diferentes imperios, de acuerdo con su época, tenían esclavos o servidumbres. Por tanto, se sobreentiende que para esa época era moralmente aceptable tener personas privadas de la libertad. Es más, era proporcionalmente equivalente el escalafón social al que se pertenecía, de acuerdo con la cantidad de esclavos que se tuviese. Es decir, a mayor cantidad de esclavos, más alto era el escalafón social en el que se encontraba. Ahora, ¿es moralmente aceptable? No es moralmente aceptable ni legal. Este tipo de práctica se puede decir que todo individuo que continúe con estas actividades es considerado como un criminal, teniendo en cuenta que contamos con la razón suficiente para entender que no es aceptable privar a un ser humano de su libertad, independientemente de su color de piel, de su cultura o de sus creencias, etc. Si no es moralmente aceptable, ¿por qué los países y las personas no hacemos nada al respecto? La respuesta es: existen organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, quienes se dedican día a día a luchar en contra de estas prácticas ilegales, como la trata de blancas a nivel mundial. Sin embargo, aún hay sociedades donde, de acuerdo a su moral, cultura y en parte tiene que ver con su nivel educativo, se siguen llevando a cabo matrimonios por conveniencia entre niñas y hombres de edad avanzada, que en lo que respecta es otro tipo de trata de blancas, ya que la familia de la menor se beneficia por este arreglo matrimonial. Pero existen otros casos también en la que la mayoría de países de bajos recursos y nivel de educación y escasas oportunidades, donde la familia es quien vende a los menores, ya sea para ser explotados sexualmente o por el tráfico de órganos. Y todo esto es de conocimiento de esas comunidades específicas, que no consideran estas prácticas como maliciosas.